Buenas, desde ariatecnologia.com. Hoy vamos a hablar de la resistencia equivalente. Recordad que abajo en el vídeo, en la descripción del vídeo, tenéis el enlace directo a la página donde viene todo muy bien explicado también, incluso ampliado. Y en el propio vídeo, arriba a la derecha, también tenéis un enlace donde pone una I, donde vais a la página web donde explica toda la resistencia equivalente. Bueno, vamos allá. Tendríamos primero que empezar por definir qué es eso de una resistencia equivalente, ¿vale? Imaginaros que tenemos un circuito eléctrico con varias resistencias, por ejemplo este que tenemos aquí, a la izquierda, con dos resistencias. Pues ¿qué sería una resistencia equivalente? Pues sería una sola resistencia que podríamos sustituir por el resto de resistencias. En este caso, una sola resistencia que podemos sustituir por estas dos. Aquí tendríamos la equivalente, ¿vale? Pero claro, no vale cualquier resistencia. Esa resistencia en el nuevo circuito, que también se llamará circuito equivalente, tiene que cumplir unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las condiciones son que la tensión de este circuito inicial total y la del circuito equivalente total sean las mismas. No cambiamos la pila, sigue siendo la misma. Pero que la intensidad que circule por el circuito inicial sea la misma que por el circuito equivalente cuando colocamos la resistencia equivalente. Y por supuesto que la resistencia total de este circuito sea la misma que la del circuito con una sola resistencia, que sería la resistencia equivalente. Por eso también a la resistencia equivalente, cuando sustituimos toda la resistencia de un circuito por una sola, la podemos llamar resistencia equivalente o resistencia total del circuito, ¿vale? Recuerda algo muy importante. El circuito equivalente no es igual que el circuito original, ¿eh? Es un circuito equivalente. No es igual, es equivalente. ¿Sí? Como ya veremos, equivale al circuito, pero no es exactamente igual al circuito. Y por otra parte, una resistencia equivalente también recuerda que simplemente es una sola resistencia que sustituye a otras para facilitarnos los cálculos en los circuitos eléctricos. Es un artificio matemático al final, ¿vale? Ese artificio matemático lo que va a facilitarnos es estudiar el comportamiento del circuito de una forma más sencilla, como luego veremos a la hora de calcular la resistencia equivalente. Pero al final es un artilugio que hacemos de forma matemática para poder simplificar los cálculos en los circuitos. Bueno, ya tenemos lo que es una resistencia equivalente, una que sustituye a otras resistencias, ¿vale? En general. Pues vamos a empezar a explicar en las resistencias equivalentes cómo se calculan dependiendo del circuito. Pasamos a primer punto, la más sencilla, que es calcular la resistencia equivalente en serie. ¿Vale? Si tenemos dos resistencias, 3, 4, 5, las que tengamos en serie en un circuito, para calcular la equivalente es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es sumar todas las resistencias que estén en serie. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso tenemos un circuito con 6 voltios y tenemos una resistencia de 10 ohmios, una de 5 y otra de 15. Si la sumamos, la equivalente nos saldría 10, 5, 15, es decir, la equivalente sería 30 ohmios, ¿vale? Con lo cual este circuito inicial lo podemos sustituir por un equivalente que sería este, con una pila exactamente igual a la tensión total, 6 voltios, y una resistencia de 30 ohmios, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos al hacer esto? Pues que en este circuito final, o equivalente que llamamos, la intensidad total que circula, recordar, porque eso es equivalente a la resistencia, será igual que la misma intensidad que circula por este de aquí total. Sin embargo, en este circuito no la podemos calcular, intensidad total, pero en este sí. Simplemente aplicando la ley de Ohm, tendríamos que la intensidad total es igual a la tensión, 6 voltios, partido por la resistencia, 30 voltios. Podríamos calcularla muy sencillamente. Una vez que tengo calculada la intensidad total en este circuito, paso a este circuito inicial y ya tengo un dato más, que es la intensidad total de este circuito. Y ahora sí que ya puedo calcular este circuito original de una forma mucho más sencilla. Este vídeo no trata de cómo se calculan circuitos, ¿vale? Tenemos, desde la página podéis ver enlaces a cómo se calculan circuitos en serie en paralelo, pero aquí no vamos a seguir hablando de los cálculos. Simplemente que ese artilugio que hemos hecho mediante la resistencia equivalente nos permite hallar la intensidad total del circuito original, ¿vale? En paralelo, bueno, pues en paralelo, las resistencias en paralelo, para calcular la resistencia equivalente, no nos queda otro remedio que aplicar una formulita. Esta formulita que es un poco más complicada que en serie, pero que es la única fórmula que cuando colando de esta manera la resistencia equivalente, cumple las condiciones para que realmente sea equivalente, como ya dijimos anteriormente. Recordad que es 1 partido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2 y así las que tengamos. No os olvidéis de este 1, que muchas veces se nos olvida este 1 y ese 1 es muy importante, ¿vale? En este caso, fijaros, la resistencia equivalente va a salir mucho menor porque la resistencia en paralelo de varias resistencias siempre es menor que en serie y más o menos si lo calculáramos en este circuito 10, 5 y 15 nos saldría 2,73 ohmios, ¿vale? Con lo cual este circuito sería el equivalente a este, de aquí abajo que veis, y aquí lo mismo, podemos calcular la intensidad total muy fácil con la ley de Ohm y traspasarla al circuito en paralelo
y ya podríamos calcular todas las ramas sin ninguna dificultad. Pasamos al cálculo un poco más complicado. La resistencia equivalente cuando tenemos un circuito mixto, es decir, asociación de resistencias en serie en paralelo, ¿vale? Esto se hace bastante sencillo. Fijaros, si sabemos hacer la resistencia en paralelo equivalente y la resistencia de serie equivalente, hacer esto es muy sencillo. Lo primero, agrupamos todas las ramas que tengamos de resistencias en paralelo, aquí tenemos solo una, esta, y las convertimos en una equivalente, ¿vale? Con las formulitas que vimos anteriormente. Fijaros, la R2 y la R3, su equivalente, como son en paralelo, con la formulita que vimos anteriormente, sería el valor de esta resistencia, que le hemos llamado equivalente en paralelo. Y en esta no hemos hecho nada. Luego este circuito sería equivalente a este, que serían la R1 y la equivalente en paralelo. Tenemos ahora dos en serie. Pues cuando tengamos todas las de paralelo agrupadas en una sola resistencia, nos queda un circuito con resistencias en serie. Ahora sí, agrupamos las de serie y nos queda solo una resistencia, sumándolas, como ya sabemos, una resistencia que sería la resistencia total del circuito o la resistencia equivalente, ¿vale? Es decir, tenemos un circuito con una sola resistencia. Y como antes, igual, calculamos la intensidad total con la ley de Ohm, la podemos traspasar a este circuito y a este circuito, porque en este caso todos estos circuitos son equivalentes, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en areatecnologia.com con otros temas nuevos. Un saludo.